Me mandaron un mensaje ayer en la noche y hoy en la mañana lo vi. El mensaje era de que un hermano de nosotros tuvo un accidente, le dieron un fuerte balonazo con el balón de básquetbol, se lo dieron en el rostro y él tiene mañana, lunes o el martes, es probable que le hagan una cirugía, el hermano, que sí fue algo grave. Y creo que es muy conocido por todos nosotros este hermano. Un hermano, dentro de todo, que se le respeta, se le ama, se le quiere. Y el hermano es Leonel, sí, es Leonel. Muy conocido por todos nosotros. Y también nosotros nos conocemos unos y otros, algunos más, algunos menos, nos conocemos. Yo por más que me he esforzado por aprenderme los nombres de todos ustedes, no he podido. Si te cambia el nombre no es con la intención de ofenderte, sino que me ha costado trabajo el tener sus nombres bien claro. Y bueno, por una parte, conozco a los que están más cerca de mí, por el trabajo, por las visitas, por muchas otras cosas. Jesús, ¿conocemos realmente a Jesús? A nuestro precioso Salvador lo conocemos. Lo conocemos de una manera intelectual o una manera íntima a Jesús, o de una manera religiosa. O conocemos a Jesús, aquel que es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no lo vemos, pero lo sentimos. Conocemos a Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Conocemos lo que le entristece. Conocemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo. Lo conocemos de tal manera que sabemos cuáles son los mandatos que Él nos da para cumplirlos diariamente. Lo conocemos de tal manera que si lo que nos ha mandado, todo lo que nos ha ordenado, nos lo ha dicho para que nosotros lo hagamos. Lo conocemos de tal manera que si Él nos dice sí, si Él nos dice ama, si Él nos dice no hagas esto, lo conocemos de tal manera que si hacemos lo contrario, sabemos que Él, ciertamente, aunque ya nos tapó aquí este mantel, pero abajo dice, Dios es amor. Ciertamente tenemos al Dios que es amor, pero lo conocemos a Jesús como Dios que es fuego que consume. ¿Lo conocemos realmente? ¿O solamente estamos viniendo a la casa del Señor a tranquilizar nuestra conciencia? ¿O solamente venimos el pecado que cometí en mis transgresiones, pues solamente voy a decirle, Señor, aquí estoy, te doy tu ofrenda, te doy tus diezmos y yo le voy a seguir con mi vida que me gusta? En el Evangelio de Mateo, la gente se daba cuenta que Jesús era un gran maestro. El Evangelio, desde que nos ponemos a leer, la gente estaba, rabí, le decían, era el maestro de maestros. Y aquí vemos al Señor Jesucristo, hermanos, involucrándose, estar entre la gente, entre los necesitados. Como decíamos en una de las predicaciones anteriores, que el Señor vio a la gente como ovejas sin pastor y fue conmovido Él a estar, a cubrir sus necesidades.
Pero una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo da en el Evangelio de Mateo, hermanos, es que Él es el Salvador. Él es el único Salvador. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba a la gente a través del Evangelio de Mateo. Ahí estaba diciendo el Señor, solamente es a través de mí la salvación. Pero algo importante también, en esta historia llama la atención, algo increíble, algo hermoso que Jesús dice de cada uno de los cristianos, de cada uno de sus seguidores, de cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos, que estas personas cuando están convencidas, cuando esas personas seguidores del Señor Jesucristo, que son ciudadanos del reino del cielo, esas personas el Señor nos llama que somos dichosos, que somos felices. Y realmente no es una felicidad que hermanos, en una ocasión, en una visita, no aquí, antes de tocar la puerta, hermanos, se escuchó un tremendo golpe. En la puerta, por dentro, se escucha un tremendo golpe. Y nos quedamos, digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos o que nos quedamos? ¿Tocamos o no? Tocamos porque era, y se escuchaban las voces, la voz femenina, una voz que parecía, Joel, tienes los micrófono ahí integrado, vozarrón que tienes. Pero escuchábamos ahí nosotros, hermanos, decíamos, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pero no tuvimos otra opción más que tocar y nos abre la puerta el varón. Y le decimos, ¿todo bien? Esto es clásico y se van a dar cuenta de dónde. ¿Todo bien? Todo viento en popa. Había volado un sartén, pero todo estaba bien. Había felicidad. No es la felicidad que el Señor quiere que nosotros, al decir que los seguidores del Señor, los ciudadanos del reino de los cielos, nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Pero una felicidad que realmente la sintamos y la transmitamos. Yo les comentaba en aquella ocasión. Y luego cantamos aquel un himno de gozo. Yo tengo gozo en el cielo, ¿o cómo va? Un himno. Empezamos a cantar, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi... Y tenemos una cara más amargada. Pero tenemos gozo en el Señor. Los cristianos reflejamos esa felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Porque Cristo nos rescató. Esa es la felicidad de que sabemos también que al cerrar nuestros ojos aquí, vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. La gran felicidad es esa, el ser felices aquí, porque soy un cristiano. Adversidades, todos los tenemos. Tormentas, algunos traen un ciclón, están pasando. Pruebas, todos. Luchas, todos estamos pasando. Mas en cambio, sobre todas estas cosas, el Hijo de Dios, el cristiano, el ciudadano del reino de los cielos, es más que vencedor. ¿Que nos llovió? Sí, nos llovió. Que la armadura que tenemos como cristianos ha sido golpeada, sí. Que está abollada, también está abollada. Mas en cambio, el Hijo de Dios, el cristiano, está de pie. Seguimos avanzando. Ninguna adversidad va a hacer que retrocedamos. Ninguna. Somos dichosos el ser hijos de Dios. El que el mismo Dios nos haya rescatado, nos haya escogido. Dice el mismo Señor, ustedes no me eligieron a mí. ¿Qué dice? Yo te elegí. Qué gran privilegio que el Señor nos haya escogido para que seamos sus hijos. Jesús, ¿quién es para ti? ¿Quién es ese precioso Salvador? ¿Una imagen más?
¿Alguien que está en la cruz todavía? ¿Alguien que te acompaña? ¿Quién es Jesús? Padre, en el nombre de Jesús te ruego que pases un carbón encendido en los labios de tu instrumento inútil que está enfrente de tu pueblo. Queremos escucharte y ayúdanos a responder esa pregunta tan importante: ¿quién eres tú para mí? En el nombre de Jesús. Amén. La mejor pregunta o la más importante pregunta que debemos de hacernos, hermanos, es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es? Pero de una manera sincera, genuina, de una manera en que podamos nosotros estar, que la respuesta que demos nos convenza a nosotros mismos, porque muchas veces respondemos cosas muy, entre comillas, teológicas, respondemos, entre comillas, de una manera muy bíblica, pero hasta ahí nada más, todo eso es intelectual, nada más. Lo que el Señor quiere hoy es que nosotros respondamos: ¿quién es Jesús para nosotros, para cada uno? Pero muchas veces hacemos preguntas que no tienen nada que ver. El pasaje que leímos nos habla de Juan el Bautista. Sorprende, y más adelante voy a hablar un poquito más, pero a mí me sorprende el mismo Juan el Bautista, que él dijo del Señor Jesucristo: yo no soy digno de desatar las correas, hincarme y desatar las correas, yo no soy digno. Él sabía su condición, una condición pecaminosa, una condición que no era digno él de acercarse a su maestro, al Cordero. ¿Y qué dijo el mismo Señor Jesucristo en este pasaje? ¿Qué dijo de Juan? No ha habido profeta como él. Que eso lo diga el Señor Jesucristo, hermanos, es como para tener a Juan el Bautista en muy grande estima, algo maravilloso en Juan. Pero vamos a ver. Juan el Bautista anunciaba a Jesús. Era la misión de él: preparar el camino para que el mismo Señor Jesucristo irrumpiera para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero Juan el Bautista empezaba a ofenderse de lo que él estaba viviendo. Él predicó, él habló, él bautizó, él ponía al Señor Jesucristo siempre en primer lugar, lo ponía. Tanto así que en el versículo 3, ¿qué dice? ¿Eres tú el que al que ha de venir? ¿O debemos de esperar a otro? Después de varios meses, años, Juan estaba predicando, estaba preparando el camino del Mesías. Y entonces se hace la pregunta: Juan, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú el que fue profetizado hace muchos años? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey que estamos esperando? Juan el Bautista empezaba a ofenderse. ¿Pero por qué? ¿Dónde se encontraba Juan cuando el Señor Jesucristo da esa historia? Juan se encontraba en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Porque Juan hablaba la verdad. Y a ese líder adúltero le dijo sus verdades y lo metieron a la cárcel. Esto ofendía y escandalizó mucho a Juan. Él no lo podía entender. Juan se preguntaba: ¿cómo es posible que yo bauticé a Jesús? ¿Cómo es posible que yo, Juan, primo de él, que he estado con él, que he preparado el camino, yo esté en la cárcel?
Hoy también nos hacemos muchos esa pregunta. Quizá digamos, ¿no se supone que como cristiano siempre nos va a ir bien? Y muchos quizá se hagan esa pregunta. ¿Les va mal? Y van con el Señor. Pues no se supone, Señor, hoy que he decidido entregarme, hoy que he decidido estar todos los domingos en el culto, hoy que he decidido estar apoyando, hoy que estoy decidido a ser el mejor hijo tuyo, es cuando vienen las tormentas, los problemas. ¿No se supone que si doy ese paso es porque tú me vas a proteger, me vas a bendecir, me vas a prosperar, vas a hacer que mi cuerpo esté sano? No es por eso estoy aquí. Él no podía entender, Juan no podía entender si él era un seguidor. Y probablemente muchos de nosotros nos preguntemos también, ¿por qué tengo tantos problemas? Jesús, vuelvo a preguntar, ¿quién es para ti Jesús? Nos pasa lo mismo que Juan. Damos prioridad a otras cosas. Juan ciertamente predicó, preparó el camino. Juan estuvo poniendo al Cordero, lo estuvo poniendo siempre en primer lugar, lo estuvo poniendo, pero estaba en la cárcel. Y no iba a salir de ahí vivo. Y muchos de nosotros nos ofendemos por causa de Jesús. A lo mejor digamos, no, ¿cómo voy a ofenderme? ¿Cómo voy a decir palabras en contra de mi Señor? ¿Cómo va a ser que yo le dé la espalda? ¿Cómo va a ser que yo pregunte, ¿eres el Cristo? ¿Realmente me estás salvando? Pero nuestras actitudes demuestran que solamente tenemos a un Jesús religioso. Un Jesús que está ahí en esa pared. Mas no es un Jesús personal, no es un Jesús que Él dijo, voy a estar contigo todos los días. Y no lo tenemos como tal. Solamente lo tenemos de una manera religiosa. ¿Me va mal? Si me acuerdo, entonces voy a mandar un mensaje. Que eso no sea una excusa para que no mandes tus problemas, ¿sí? Un mensaje para decir, ¿saben qué? Ayúdenme porque estoy a punto de morirme. Sí, vamos a orar por ti. Y Dios va a responder. Pero lo triste y lamentable es que el Señor, cuando responde, la respuesta de su Hijo es lo contrario completamente. Ya obtuve yo lo que quería. Ya lo obtuve. Obtuve el trabajo, obtuve una salud, todo lo obtuve a través del Señor. Pero como ya lo obtuve, te la creíste, te la creíste. Así que, bye bye, Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Aquel que, como la lámpara de Aladino, tienes problemas y le pides un deseo. ¿Te lo va a conceder? Probablemente sí. Pero el Señor no es solamente eso. El Señor quiere que le honremos con nuestra vida. Y que si prometemos, cumplamos. Hoy nos ofendemos. Quizá hoy, digamos, si nos preguntemos, si le elevemos esa oración al Señor, ¿cómo es posible que siguiendo a Jesús tengo problemas? ¿Por qué no alcanza mi dinero, mis finanzas? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi mamá se enfermó? ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijos? ¿Por qué me enfermé?
tantas preguntas que le hacemos al Señor y le decimos, soy tu hijo. Que si el Señor pudiera respondernos cuando le preguntamos eso, quién sabe, hermanos, realmente qué nos diría y nos haría polvo. Quizá algunos de nosotros le preguntemos al Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú, Jesús? ¿Eres tú el que fue profetizado allá en Génesis 3:15? ¿Eres tú el que a través de los profetas, eres tú que a través de los salmos, eres tú el que se estuvo predicando, profetizando, eres tú el que tengo hoy como el supuesto Salvador, eres tú el Rey? ¿Y por qué haríamos esta pregunta? Por todos los problemas, tempestades que estamos pasando. En la Biblia yo no encuentro que haya un pasaje en la Escritura, un versículo que diga que si te entregas al Señor, toda la vida va a ser de color de rosa. Yo lo que encuentro es el mismo Señor Jesucristo que me dijo y nos dice a nosotros, en el mundo vas a tener problemas, aflicciones. ¿Pero qué nos dice? Confía, confía, yo ya vencí. Es que no quiero morir ahogado, yo ya vencí. Dice el Señor, confía. Cuando Juan pregunta, le dice a sus discípulos, vayan allá con Jesús, aquel que yo bautice, vayan allá con él y háganle esta pregunta, ¿eres tú? Jesús le responde, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 11. Todos juntos dice la palabra de nuestro Dios. El Señor le responde, cuando le pregunta, le dice, el que me sigue, el que no se avergüenza, el que no se ofende por mí, esa persona es bienaventurado. Esa persona es feliz, extremadamente feliz en medio de cualquier circunstancia adversa. El Señor le contesta de esa manera. Juan, los discípulos fueron para hacerle una pregunta al Señor referente de Juan, o traída por Juan. ¿Eres tú? Nosotros a la mexicana diríamos, contesta nada más sí o no. Te están preguntando, ¿eres tú el que fue profetizado? Señor, la respuesta es sí o no. Saben que no, va a venir otro, o sí, soy yo. Pero el Señor le responde de esa manera, bienaventurado, son felices los que me siguen y no se avergüenzan de mí. Esa persona es feliz. El Señor, en otras palabras, se está diciendo, es dichoso, es feliz la persona que no se ofende de ser cristiano, que no se ofende ni se avergüenza de decir, yo soy un seguidor del Señor. El Señor ahora nos dice, ahora quiero que me conozcas realmente. Vas a saber quién soy. Siempre y cuando no te avergüences de ser cristiano, de ser un seguidor. Dentro de mis actividades, he salido con muchos de aquí. Hay una persona que me ha sorprendido, que luego vamos a un lugar y esa persona se acercan conocidos, aunque no sean conocidos, saluda y luego dice, él es el
pastor, es mi pastor de la iglesia donde yo voy. Yo luego de repente digo, espérame, no es así, los vamos a ahuyentar. Pero él no le da vergüenza. Él no le da vergüenza de decir, es mi pastor en la iglesia donde yo voy. Un hombre que está convencido, sus convicciones están bien puestas. Y por eso hoy el Señor nos dice, vas a saber quién soy siempre y cuando no te ofendas, no te avergüences de mí. Vas a conocer me vas a conocer siempre y cuando no te escandalices a pesar de todo lo que estás viviendo, y no te hagas la pregunta, ahora que soy cristiano, ¿por qué me están pasando todas estas adversidades? Dice, no hagas esta pregunta. Juan estaba confundido y Jesús le responde. Pero le responde de una manera, en fin, es el maestro, es el rabí, es nuestro salvador, es el Dios encarnado. ¿Quiénes son los que se ofenden por Jesús? Versículo 4 y 5. Los que no se ofenden por Jesús. Leemos la palabra de Dios que dice todos juntos. ¿Quiénes son los que no se ofenden por Jesús? La gente que no se ofende por Jesús son los que han escuchado el Evangelio, los que han entendido que Cristo Jesús murió en la cruz por él, los que han entendido que ahí en la cruz tenía que haber estado esa persona. Los que hemos entendido que nosotros merecíamos toda la ira de Dios derramada sobre nosotros, pero que el Señor Jesucristo se puso en medio para recibir ese odio, esa ira de Dios, recibirla en Jesucristo, caer en Él, para que nosotros no fuéramos consumidos. La persona que no se ofende es la que ha comprendido, el Señor está en medio para recibir la ira en su vida, en su cuerpo, en todo su ser, y que no llegue a mí. Esa gente no se ofende, no se escandaliza, no se avergüenza por causa de Jesús. El Señor nunca se avergonzó de nosotros. El Señor tanto así nos amó que extendió los brazos, y por si no lo veía la gente, que prefirió el Señor que se levantara su cuerpo en la cruz. Ahí en la cruz estaba el Señor y no se avergonzó de morir por nosotros los viles pecadores. No se avergonzó. ¿Por qué me voy a avergonzar yo de mi Señor Jesús? ¿Por qué me voy a avergonzar y decirle cuando me está presentando la persona ese pecado en donde saben que voy a caer porque soy débil, y poder decir no? Prefiero quedar bien con mi Señor Jesús. Él no le dio vergüenza morir por mí. ¿Yo por qué voy a tener vergüenza de decir que soy un hijo de Dios, que soy cristiano, que soy un ciudadano del reino de los cielos? ¿Por qué? Ayer, no sé cuántos de aquí andaban gritando y coreando a las 6 a partir, no, que a las 6 de la tarde, estaban desde las 6 de la mañana. Yo creo que ni durmieron en la noche anterior, porque pues, ahí viene el partido, ahí viene, y grite y grite. No se avergüenzan de tener esa playera. No se avergüenzan de gritar, ¡ay, diablo inmundo! No se avergüenzan. ¿Por qué avergonzarnos nosotros de decir que soy cristiano con mis hechos, con mis palabras?
Yo no sé si uno de los jugadores ya pensabas que iba a anotar. La pelota iba, el balón iba y cabeceó aquel y cabecea mal. Y probablemente algunos de los hijos del Divino Redentor, a lo mejor iba a decir burro. ¿Cómo es posible? Nada más era así, ¿sí? Y bien enojados, vociferando, a lo mejor hasta de repente le salió una palabra de aquellas que gritan cuando están dirigiendo a su equipo. ¿Y por qué no gritar nosotros, Dios te bendiga? ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Quién es? Los que no se avergüenzan rápidamente son los pobres. Pero la persona pobre, es cierto, es parte de lo que es la pobreza material, pero más que nada se refiere a una pobreza espiritual. Aquella persona que no se avergüenza del Señor, que no se ofende del Señor, es aquella persona que se ve en bancarrota espiritual, aquella persona que dice, yo no puedo con ese pecado, yo no puedo, solamente es a través de Jesucristo lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa persona pobre espiritual es aquella que entonces depende solamente de Dios, nada más de Él depende. Otra de las personas que no se ofenden del Señor son los pequeños. Pero aquellos pequeños, en otras palabras, está refiriéndose a los humildes. Un niño siempre va a ser humilde. El Señor habla mucho de los niños también. Y rápidamente, Mateo 18:4. Fíjense cómo dice el Señor. Aquí dice la palabra del Señor, todos juntos. Alguien que no se ofende, alguien que no se avergüenza de ser un seguidor, de ser un cristiano, son esos niños. Tanto así que el Señor aquí habla de ellos. Alguien que es como un niño no se va a ofender, no le va a dar vergüenza el decir que es un cristiano. No le va a dar vergüenza. Ponle a un niño, a un hijo tuyo, ponle esa playera, la del segundo equipo mejor. Pónsela, ponle esa playera, ponle la cachucha, ponle lo que quieras de tu equipo. A ese pequeño ¿cómo va a salir? Va a salir contento, no sabe, realmente no sabe de que está, que trae esa playera, no sabe, pero va. Igual nosotros, el Señor quiere que seamos como esos niños, que no nos avergoncemos de ser cristianos. Pero otro tercer grupo son los violentos. La palabra violento y luego como que nos da urticaria, ¿no? ¿Cómo que voy a ser violento? Violento con las cosas del Señor. Tomar decisiones firmes, seguras, el decir, voy a seguir a Jesucristo, no me voy a avergonzar. Tengo al Dios que si me acerco a Él, que si le oro a Él, Él me va a responder en su tiempo y en su manera, pero voy a seguirlo, no nada más lo voy a usar para sacar provecho. Esos violentos son los que están dispuestos a arrebatar el reino de los cielos. Y al decir arrebatar, es ir con los que se están perdiendo, que primeramente es tu familia. Alguna familia ahí está perdiéndose porque no conoce a Jesucristo. Otros familiares que se están perdiendo, amigos. A ese que dices, es mi mejor amigo, que estoy dispuesto a darle un riñón. A ese que no conoce a Cristo, por tu culpa, él se va a perder y la sangre de él va a ser sobre ti, porque no le has predicado. Ese violento es el que está dispuesto a ir y que le digan de cosas. No importa, ese violento va a ir y predicar y hablarles.
que solamente es a través de Jesucristo la salvación. Al decir el reino de los cielos sufre violencia, hermanos, esto es para los pobres en espíritu, es para los pequeños, para los aventados. Estos pueden seguir a Jesús sin ofenderse, sin avergonzarse. Hay gente que se ha ofendido porque las cosas no le salieron como ellos esperaban. Y hay gente que se ha retirado del Señor porque la petición que tuvieron, Dios la contestó. Y se han retirado con esa bendición que el Señor les dio. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es más que un pescador? ¿Es más que un profeta? ¿Es más que una religión? Aquí no predicamos religión, predicamos una relación con el Dios trino y uno. Padre, en el nombre de Jesús, hazte muy real en nuestra vida, Jesús, como nuestro bendito y suficiente Salvador, y que podamos responderte con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Y si tenemos una petición y te prometemos algo, que la podamos cumplir. En el nombre de Jesús, amén.